Si alguien te dijo alguna vez que el mercado es como ir al casino, déjame decirte que te mintió. Hoy te voy a contar por qué. La idea de este video es darte un pantallazo general de qué es el mercado, quiénes participan, cómo vos podés unirte y todo esto en menos de 10 minutos. Empecemos por el principio. ¿Qué es el mercado? El mercado es una especie de puente. ¿Entre quién? Entre personas o empresas que necesitan dinero y personas o empresas que tienen un dinero sobrante que están dispuestos a prestar para buscar rendimientos. ¿Por qué hay empresas o personas que necesitan dinero? Bueno, básicamente porque pueden querer tener proyectos para financiarse, para poder crecer, para invertir, y quizás no tienen en este momento todo el dinero que necesitan para esa inversión, o quizás sí lo tienen, pero prefieren no invertirlo todo junto y quizás tenerlo como respaldo e ir pagando un préstamo a medida que van teniendo frutos de sus inversiones. Y por otro lado, nosotros nos sirve como personas que prestamos dinero no tenerlo durmiendo, como se dice, bajo del colchón o perdiendo contra la inflación o la devaluación e ir ganando un interés todos los años. Siguiendo un poco con qué es particularmente el mercado, a mí me gusta definirlo como o hacer el ejemplo de una liga deportiva. A mí me gusta mucho el deporte, entonces hago la analogía con el deporte también. En el deporte, digamos, en cualquier deporte hay normas internacionales, ¿no? Pero cada país puede llegar a tener sus pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, en el fútbol puede haber VAR o no haber VAR, depende de la liga en la que estemos hablando. Entonces, en esta liga hay muchas canchas o muchos estadios donde se juegan los partidos. Estos estadios vienen a ser los mercados en donde cotizan los instrumentos. Una de las canchas puede ser BIMA, otra de las canchas puede ser, hablando ya internacionalmente, el NYSE o Nasdaq. Estos mercados son los sitios en donde se juega este partido, digamos, donde se juega el mercado. Para uno poder jugar en estos estadios, si bien puede hacerlo en muchos al mismo tiempo, tiene que hacerlo a través de un jugador que es el broker, o el ALIC, o el intermediario financiero. En este ejemplo nosotros seríamos como el director técnico, nosotros les damos la indicación a los brokers, que sería el jugador, de qué tiene que hacer y ellos van a la cancha y hacen la jugada que nosotros les decimos. Ahora bien, también, como decía en un principio, hay normas que son internacionales y hay normas que son nacionales. En el caso de Argentina tenemos el referee máximo, que es la CNB, que es quien se ocupa de que las personas o los participantes del mercado no hagamos trampa y no infringamos ninguna norma. Y después, por otro lado, tenemos a Caja de Valores, que en Argentina, que es el organismo encargado de la seguridad de, yo hacía la analogía con la pelota, ¿no? Lo que se está jugando en este torneo, en este mercado, son los instrumentos financieros. Bueno, lo que hace Caja de Valores es resguardarlos y asegurarse de que pase lo que pase con cualquiera de los jugadores que están jugando, vos que sos el director técnico no vas a tener ningún problema con los instrumentos que vos estás negociando. Ya que estamos hablando un poco de lo lúdico y de los juegos y demás, quiero aprovechar para desmitificar una frase que se escucha mucho, que es incluso divertida, pero no es real, que es que el mercado de capitales es más bien parecido a un casino o, como se le dice en Argentina, la timba financiera. Yo, como te decía, me parece un término que es divertido, que yo lo uso también, pero la realidad es que pienso que popularizar mucho este término puede hacer que la gente que no conoce del mercado se sienta como un poco insegura o que les dé miedo ingresar porque diga, no, la verdad que para invertir, si yo no conozco, la verdad prefiero ir al casino, jugar todo al rojo o al negro y es básicamente lo mismo. Bueno, no, en realidad no es lo mismo. La gran diferencia es que el casino está hecho básicamente para que vos pierdas plata y para que gane la contrapartida de tu dinero que estás apostando, o sea, la banca. Está literalmente matemáticamente hecho para que vos pierdas plata. En cambio, en el mercado, el dinero no se crea de la nada, sino que se crea con el tiempo, se va creando valor a través de justamente del tiempo, de buenos resultados de las empresas o de los sujetos que están en el mercado. Otra de las cosas es que en el casino, bueno, ganar depende básicamente del azar. Si bien uno puede ir, no sé, a la ruleta y tener una cierta estrategia y decir, no, yo con esto siempre gano, la realidad es que lo que pase depende del azar o más bien de la mano del muchacho que está tirando la bolita. Entonces, digamos, no hay mucha predicción de qué puede pasar, por dónde ir, por dónde no. En cambio, en el mercado, como te decía, los rendimientos se materializan a través de resultados reales en empresas, en la vida real. Cuando una empresa vende más, en teoría gana más dinero, entonces al ganar más dinero va valiendo más su cotización, va siendo más valiosa la empresa.
Y cuanto más análisis haces en el mercado, más ventaja tenés como para identificar qué activos o qué empresas están, digamos, menor valuadas de como les correspondería y quizás hacer una ganancia con eso. Y esa es la gran diferencia con el casino. De hecho, incluso en el mercado existen instrumentos libres de riesgo que vos sabés que estás poniendo tu dinero en ellos y estás asegurando un cierto porcentaje por mes o por año y es, como se dice, libre de riesgo. Como por ejemplo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ya en otro video vamos a hablar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otro tipo de activos, tanto de renta fija como de renta variable. Pero bueno, lo que yo quiero que te lleves de este video es que existen una multitud de activos de distinto tipo de riesgo, desde, como te decía, los bonos que son libres de riesgo, hasta quizás se me ocurren las criptomonedas, que son súper volátiles. En el medio hay un montón de otros activos que van a servir para distintos perfiles de inversores. Justamente este universo, digamos, de posibilidades entre lo más volátil o lo menos volátil se le conoce como curva de riesgo-retorno y es básicamente una muestra, digamos, gráfica, como pueden ver ahora en pantalla, de cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir, bueno, cuánto retorno espero generar. Si estoy dispuesto a asumir menos riesgo, en teoría generaré menos retorno, esto es casi siempre así, y si estoy dispuesto a asumir más riesgo, espero más retorno que me compense por ese riesgo que estoy asumiendo. Y acá entonces vos podés pensar, no, yo soy una persona por ahí más conservadora, no estoy dispuesto a asumir tanto riesgo, o tal vez no tengo tanto conocimiento, o no estoy acostumbrado. Bueno, todo eso que vos estás pensando ahora se traduce en un perfil de inversor. El perfil de inversor quiere decir qué tipo de persona sos en cuanto al mercado. ¿Estás dispuesto a asumir riesgo? ¿Estás dispuesto a asumir más o menos riesgo? Bueno, en cuanto a perfiles tenemos tres. Por un lado el conservador, el moderado y el agresivo. Esto no quiere decir que el agresivo solamente invierta en activos agresivos como por ejemplo las criptomonedas o que el conservador solamente invierta en activos conservadores, sino que es más bien una especie de definición de la persona o de orientación en cuanto a muchos factores. Por ejemplo, el dinero que tiene, la edad que tiene, cuál es el objetivo, qué es lo que está buscando a corto o a mediano plazo, a largo plazo. Un montón de factores hacen y conforman este perfil y después dentro de cada perfil hay distintas estrategias y hay distintas maneras de manejarse, cada persona se manejará de forma distinta, pero básicamente nos da como una orientación de hacia qué activos mejor está enfocada esa persona, pero no quiere decir que quizás un conservador no pueda tener una pequeña parte de su inversión en acciones o en criptomonedas, por ejemplo. Y justamente esta posibilidad de quizás, por más que vos seas de un perfil, tener activos que uno pensaría que son más correspondidos a otro perfil, esto se llama diversificación, que seguramente lo habrás escuchado también, y hay una frase muy conocida en este tema que es no pongas todos los huevos en una misma canasta, que bajado a la realidad es básicamente, bueno, vos tenés un dinero, ¿no?, que vas a invertir, este dinero tenemos que hacerlo rendir de la mejor manera, pero también cuidarlo lo más posible. Y para cuidarlo, ¿qué podemos hacer? Bueno, invertir una parte en un activo conservador, una parte en un activo más moderado, una parte en un activo más agresivo para buscar maximizar los retornos. Después, no centres todo tu riesgo en Estados Unidos o en, no sé, China o en Argentina. Anda también diversificando. O sea, lo que se busca con la diversificación es tratar de estar cubierto ante ciertas balas que puedan pasar en el mercado. Digamos, si cae un sector porque está pasando algo, como está pasando lo de la guerra, por ejemplo, y no se sabe qué es lo que va a pasar con el consumo o con productos que llevan petróleo, porque a su vez aumenta mucho el petróleo. Bueno, es decir, pase lo que pase, yo sé que mi cartera está bien diversificada, está bien variada y por ahí si me pegan de un lado, todo lo que estoy teniendo del otro lado que está fuerte hace que eso se me compense y al final del año termino positivo o cuidando mi capital lo más posible. Y ahora que vimos un poco la introducción, como te decía, de quiénes son los participantes, qué es lo que hacen en el mercado, qué es el mercado, me gustaría que me acompañes en el próximo video porque te voy a mostrar y te voy a enseñar cómo vos podés hacer para prestarle plata a Amazon, a Google, a Meta o incluso al gobierno de Estados Unidos y que te paguen por eso. Así que ya sabes, suscríbete y seguinos para no perderte el próximo video.